Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la campeona del mundo en 1966, la selección inglesa. En la última década, este combinado nacional ha contado con plantillas plagadas de muy buenos jugadores. Y aunque en este último tiempo nunca se le ha considerado como gran favorita para algún torneo, siempre se le clasifica en el grupo de las selecciones a tener en cuenta debido a sus jugadores estrellas. Sin embargo, a pesar de que estos jugadores han sido bastante exitosos en sus clubes, ese éxito no lo supieron llevar al ámbito de selecciones, haciendo que Inglaterra alargue la sequía en la Copa del Mundo, que ya es de 54 años, y tampoco han podido al menos acceder a una final de la Euro jamás disputada por esta selección. En este video quiero que me acompañes a ver cómo fue el camino de esta selección en la pasada década del 2010 a este presente 2020. Veamos cuál fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó: Copas del Mundo, Eurocopas y en la naciente UEFA Nations League. Y repasemos cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo los diferentes procesos causantes de que su sequía en títulos permanezca, cuando cualquiera podría haber pensado que por nómina tenía para pelear con cualquiera de los campeones del mundo o de Europa. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo ves el presente de esta selección. ¿Será que el próximo año, en 2021, por fin podrán ganar la Euro? Y con respecto al Mundial de Qatar, ¿crees que por nómina es gran candidata? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfy Sports para que hagas tus compras online de las indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa casual y deportiva de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Con el código promocional que aparece en pantalla te darán un 7% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El link de acceso te lo dejo abajo en la descripción. Posterior a la fracasada clasificatoria que la selección inglesa hizo para la Eurocopa del 2008, donde no consiguió el cupo para el torneo, el entrenador de ese proceso, Steve McClaren, fue despedido, y en su reemplazo, aunque sonaron nombres como los de José Mourinho, Marcelo Lippi y Martin O'Neill, finalmente la Asociación Inglesa de Fútbol se decidió por el italiano Fabio Capello para dirigir las clasificatorias y el Mundial de Sudáfrica 2010. Este recorrido lo empezaremos precisamente desde septiembre del 2008, cuando iniciaron las clasificatorias de la UEFA para el Mundial de Sudáfrica. En aquella fase previa, los ingleses se ubicaron en el grupo 6, compartido con Ucrania, Croacia, Bielorrusia, Kazajistán y Andorra. Producto de 9 victorias y una sola derrota, la selección inglesa se clasificó líder del grupo con 27 puntos, consiguiendo el tiquete directo para el Mundial en suelo africano. Los principales jugadores de aquella lista de 23 escogidos por Capello para disputar aquella Copa del Mundo fueron los siguientes: el portero de 39 años David James del Portsmouth, los defensas Glenn Johnson de 25 años del Liverpool, Ashley Cole y John Terry, ambos de 29 años del Chelsea, los volantes Gareth Barry de 29 años del Manchester City, James Milner de 24 años del Aston Villa, Steven Gerrard de 29 años del Liverpool y Frank Lampard de 31 años de Chelsea, y en la delantera Wayne Rooney de 24 años del Manchester United y Jermaine Defoe de 27 años del Tottenham. Los grandes ausentes en esta plantilla fueron el zaguero de 31 años del Manchester United, Rio Ferdinand, el cual alcanzó a ser parte de la lista final e incluso viajó a Sudáfrica, pero en los primeros entrenamientos sufrió una lesión de rodilla tras una entrada de su compañero Emil Heskey. Y el otro ausente fue el volante de 35 años del Milan, David Beckham, el cual tuvo una lesión en el tendón de Aquiles en marzo del 2010, aunque debemos anotar que el Spice Boy sí viajó a Sudáfrica gracias a una invitación de Capello para que estuviera en su cuerpo técnico. En aquel mundial en territorio sudafricano, Inglaterra se ubicó en el grupo C, compartido con Estados Unidos, Eslovenia y Argelia. En su debut empataron a un gol frente a Estados Unidos con anotación de Gerrard al minuto 4, empatado por Dempsey al 40 tras un infantil error del portero Green que le costó la titular para los siguientes partidos. En el segundo encuentro empataron a 0 frente a Argelia, y en el tercer partido, con la obligación de ganar, derrotaron a Eslovenia por la mínima diferencia con gol de Jermaine Defoe al minuto 23. De esta forma, Inglaterra sumó 5 puntos, perdiendo el primer lugar frente a los norteamericanos por menor cantidad de goles marcados.
aunque de igual forma se clasificaron a la siguiente fase donde enfrentaron a la primera del grupo D, la selección alemana. Aquel encuentro de octavos de final fue bastante recordado por el que fue uno de los mayores errores arbitrales de los últimos tiempos, causante principal de que en adelante se implementara el ojo de halcón. El partido lo empezó ganando Alemania con goles de Klose al minuto 20 tras una increíble asistencia de Neuer. El segundo fue de Podolski al 32 y el descuento inglés fue de Hudson al minuto 37. Y solo un minuto después, Frank Lampard hizo un disparo con pierna derecha en el que el balón tuvo un recorrido bastante particular. Primero pegó en el travesaño, luego se metió al arco, luego de nuevo pegó en el travesaño y luego pegó en la raya donde Neuer pudo reaccionar. Tanto el línea como el árbitro central cometieron el error de no validar ese legítimo gol y le negaron ese empate a Inglaterra que sin duda hubiera cambiado el curso de aquel interesante partido. Finalmente, el 3-1 llegó al minuto 67 de Thomas Müller y 3 minutos después, este mismo joven delantero hizo el 4-1 final con el que Inglaterra de manera impensada se despedía en los octavos de final de ese campeonato. Si bien Inglaterra no era favorita para ese Mundial de Sudáfrica, sí estaba en el grupo de las selecciones a tener en cuenta debido a su nómina de lujo. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de encontrarse a la poderosa selección alemana en octavos y para colmo, un error arbitral le quitó la chance de quizá haber eliminado a los teutones. Aquel rendimiento fue considerado como un fracaso, pero la Asociación Inglesa de Fútbol decidió respaldar a Capello para las clasificatorias y la Euro del 2012. En aquel proceso de eliminatorias, Inglaterra se ubicó en el grupo G compartido con Montenegro, Suiza, Gales y Bulgaria. Producto de 5 victorias y 3 empates, los ingleses fueron los líderes invictos del grupo con 18 puntos, consiguiendo el paso directo a la Euro organizada entre Ucrania y Polonia. De manera sorpresiva, en febrero del 2012, Fabio Capello renunció a su puesto como entrenador de la selección inglesa. La causa fue una polémica alrededor de ponerle o no la cintilla de capitán a Terry. El zaguero del Chelsea enfrentaba un juicio sobre supuestos insultos racistas contra el jugador del Queen's Park Rangers, Anton Ferdinand. La Asociación Inglesa de Fútbol no permitió que Terry portara la cintilla hasta que el juicio culminara, situación que enfadó a Capello, que quería ver al defensor como su capitán de la selección. Tras no llegar a un acuerdo, el entrenador italiano, a falta de 5 meses para iniciar la Eurocopa, renunció a su cargo. En su reemplazo fue contratado el inglés Stuart Pearce como entrenador interino, luego reemplazado por Roy Hodgson, quien fue el encargado de dirigir la selección en la Euro 2012. Recientemente, Hodgson había dirigido al Liverpool y al West Bromwich, y en su historial ya había dirigido otras selecciones como las de Suiza, Emiratos Árabes y Finlandia. En ese torneo continental, Inglaterra se ubicó en el grupo D compartido con Francia, Ucrania y Suecia. En el debut empataron a un gol frente a Francia con anotaciones de Lescott al 30 y Nasri al 31. En el segundo partido derrotaron 3-2 a Suecia con goles de Carroll, Walcott y Welbeck, y en el tercer encuentro derrotaron a Ucrania por la mínima diferencia con gol de Wayne Rooney. De esta forma, Inglaterra con una excelente primera fase sumó 7 puntos y se clasificó como la líder invicta a la siguiente fase. En cuartos de final, Inglaterra se enfrentó a la selección italiana con la cual no se sacó ventaja, tanto en los 90 reglamentarios como en los tiempos extra, por lo que la llave tuvo que definirse a penaltis donde los italianos ganaron 4-2. Tras esa gran campaña en primera fase de los ingleses, se esperaba que esta vez se avanzarían a una instancia importante del campeonato. Sin embargo, esta vez la suerte de los penaltis les negó esa oportunidad de conseguir las semifinales del torneo continental, y por segunda vez consecutiva en un campeonato oficial caían en la fase siguiente a la de los grupos. Posterior a esa Euro del 2012, Hodgson fue confirmado al frente del equipo. El rendimiento en fase de grupos de ese campeonato anterior había dejado buenas sensaciones y la suerte de los penaltis no los había acompañado en los octavos de final. Para las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014, Inglaterra se ubicó en el grupo H compartido con Ucrania, Montenegro, Polonia, Moldavia y San Marino. Producto de 6 victorias y 4 empates, Inglaterra fue la líder del grupo con 22 puntos, consiguiendo el tiquete
pase directo al Mundial en suelo sudamericano. En aquella lista de 23 escogidos por Hodgson repetían 5 jugadores principales con respecto al Mundial anterior: Glenn Johnson, de 29 años del Liverpool, James Milner, de 28 años del Manchester City, Steven Gerrard, de 33 años del Liverpool, Frank Lampard, de 35 años de Chelsea, y Wayne Rooney, de 28 años del Manchester United. Para este campeonato, las principales novedades fueron las siguientes: el portero Joe Hart, de 27 años del Manchester City, el defensa de 28 años Gary Cahill de Chelsea, y los juveniles del Liverpool, el mediocentro de 23 años Jordan Henderson, y los delanteros Daniel Sturridge, de 24 años, y Raheem Sterling, de 19. Las principales ausencias con respecto al mundial anterior fueron las de los defensores de 33 años de Chelsea, Ashley Cole y John Terry, el volante Gareth Barry, de 33 años del Manchester City, y el delantero Jermaine Defoe, de 31 años, en aquel momento jugando en el Toronto de la MLS. Este último delantero fue incluido en la lista previa de 30 jugadores, pero finalmente fue de los 7 descartados para viajar a Brasil. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo llamado de la muerte, compartido con otros 2 campeones del mundo, Italia y Uruguay, además de Costa Rica, que se suponía iba a ser la esclava del grupo. En el debut cayeron frente a Italia 2-1 con goles de Marchisio y Balotelli, descontado por Sturridge. En el segundo partido, Inglaterra cayó derrotada frente a los uruguayos con un marcador de 2-1 con doblete de Luis Suárez, descontado por Rooney. De forma sorpresiva, Inglaterra, al no sumar un solo punto en los primeros 2 partidos, ya estaba eliminada, por lo que disputó el tercero sin opción alguna de avanzar en el torneo. Aquel encuentro fue ante la sorpresiva Costa Rica, en ese momento ya clasificada con 6 puntos. Aquel partido finalizó sin goles. Antes de iniciar el mundial, estaba claro que aquel grupo D era el más complicado. Sin embargo, había favoritismo inclinado hacia las 2 selecciones europeas, pero de forma sorpresiva, las selecciones americanas fueron las que consiguieron el paso a octavos. Únete a la comunidad de miembros de Fútbol Más, para que tengas acceso a 10 beneficios especiales que te harán protagonista del canal. Debajo de este video está el botón de unirse en color azul. Te invito a que lo explores y veas los diferentes beneficios que de seguro te gustarán. Y una vez te hagas miembro, déjame algún mensaje en las publicaciones de la comunidad de Solo para Miembros para poder contactarte. A pesar de ese fracasado paso en territorio brasileño, la Asociación Inglesa de Fútbol decidió respaldar a Hodgson para dirigir las clasificatorias y la Eurocopa del 2016. En esa fase previa, como de costumbre, los ingleses no tuvieron problemas. Fueron los líderes invictos con puntuación perfecta de 30 puntos, ganando todos los 10 partidos. En aquel grupo compartido con Suiza, Eslovenia, Estonia, Lituania y San Marino. En aquel campeonato, la selección inglesa se ubicó en el grupo B, compartido con Gales, Eslovaquia y Rusia. En el debut empataron a 1 con Rusia con goles de Eric Dier y Beresutski. En el segundo partido derrotaron 2-1 a Gales con goles de Vardy y Sturridge, descontado por Gareth Bale. Y en el tercer encuentro empataron sin goles frente a Eslovaquia. De esta forma, Inglaterra de manera invicta sumó 5 puntos, clasificándose a la siguiente fase, aunque perdiendo el primer lugar con Gales, que sumó 6 puntos. En octavos de final, Inglaterra se enfrentó a la selección Islandia, gran revelación de ese campeonato. Muy temprano, al minuto 4, Rooney de penalti abrió el marcador a favor de los ingleses, pero solo 2 minutos después, Sigurdsson hizo el empate y al minuto 18, Sigurdsson hizo el 2-1 definitivo, con el que Inglaterra de manera sorpresiva caía eliminada en la tempranera fase de octavos de final. El mismo día de aquella eliminación frente a Islandia, Roy Hodgson renunció a su cargo como entrenador. En su reemplazo, la Asociación Inglesa de Fútbol nombró de manera interina al estratega Gareth Southgate, de 46 años, quien había dirigido al Middlesbrough y en ese momento era el encargado de dirigir la selección sub-21. Después de 4 partidos al frente con la selección absoluta, Southgate fue confirmado como el entrenador oficial de la selección inglesa y fue el encargado de dirigir las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018. En esas eliminatorias, Inglaterra se ubicó en el grupo F, compartido con Eslovaquia, Escocia, Eslovenia, Lituania y Malta. Inglaterra sumó 26 puntos que le permitieron ser la líder invicta del grupo, consiguiendo el cupo directo al Mundial. En aquella lista de 23 escogidos por Southgate, repetían solo 2 jugadores principales con respecto al Mundial anterior: Jordan Henderson, de 27 años del Liverpool, y Raheem Sterling, de 23 del Manchester City. El resto fueron novedades que
que dejaban en evidencia la gran renovación de la plantilla, con nombres como Jordan Pickford en la portería, en la defensa con John Stones de 24 años del Manchester City y Harry Maguire de 25 años del Leicester. En el medio campo, Lingard de 25 años del Manchester United, Dele Alli de 22 años del Tottenham y en la delantera, Harry Kane de 24 años también de los Spurs, Jamie Vardy de 31 años del Leicester y Marcus Rashford de 20 años del Manchester United. Los grandes ausentes con respecto al mundial anterior fueron Wayne Rooney de 32 años del Everton y los volantes ya retirados Steven Gerrard de 38 años y Frank Lampard de 40. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo G compartido con Bélgica, Panamá y Túnez. En su debut le ganó a Túnez 2-1 con doblete de Harry Kane descontado por Ferjan Sassi. En el segundo partido aseguraron la clasificación dándole una paliza a Panamá de 6-1. Con goles de Lingard, doblete de Stones y triplete de Kane. Y en el tercer partido con una plantilla alterna cayeron frente a Bélgica por la mínima diferencia con gol de Hasunag. De esta manera la selección inglesa quedó de segunda del grupo sumando 6 puntos. En octavos de final enfrentaron a la primera del grupo H, la selección Colombia. Aquel partido disputado en la ciudad de Moscú estaba bastante parejo hasta el minuto 64, cuando Carlos Sánchez le hizo una falta infantil a Harry Kane dentro del área que el árbitro de inmediato sancionó como penalti. 2 minutos más tarde, el mismo Kane lo ejecutó poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. En adelante, se creía que el partido finalizaría con victoria para Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 93, Yerry Mina de cabeza en un tiro de esquina hizo el agónico empate que llevaba el partido a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. Ya en los penaltis, Mateo Uribe y Carlos Vaca erraron sus cobros y le dieron el pase a Inglaterra a los cuartos de final. En cuartos, Inglaterra enfrentó a Suecia, que llegaba de eliminar a Suiza en octavos de final. Aquel partido disputado en la ciudad de Samara fue una cómoda victoria para los ingleses de 2-0, con goles de Harry Maguire y Dele Alli, asegurando el cupo a semifinales, instancia que Inglaterra no disputaba desde hacía 28 años. La última vez que habían estado en el grupo de los 4 mejores de un campeonato del mundo fue en Italia 90, donde cayeron a penaltis frente a la selección alemana. En semis, Inglaterra enfrentó a la selección croata en Moscú en el estadio Luzhniki. En el tempranero minuto 5, los ingleses lo empezaron ganando con gol de Trippier. En el 68 los croatas empataron con gol de Perisic y en adelante no se sacaron ventaja. El partido tuvo que irse a la prórroga, definido en el minuto 109 cuando Mario Mandzukic de pierna izquierda, tras asistencia de cabeza de Perisic, puso el 2-1 definitivo con el que Inglaterra se despedía de sus aspiraciones de regresar a una final de la Copa del Mundo después de 52 años. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra por segunda vez en ese torneo se enfrentaba a la selección belga, pero esta vez, a diferencia del partido en fase de grupos, ambas selecciones lo hicieron con sus respectivas plantillas titulares. Muy temprano, al minuto 4, Thomas Munier hizo el primero para Bélgica. Inglaterra no lo pudo empatar y ya en el ocaso del partido, Hazard hizo el 2-0 final con el que Inglaterra se privó al menos de portar la medalla de bronce en ese campeonato del mundo. Antes de continuar, te invito para que continúes viendo alguno de los videos que he subido al canal similar a este, referente al análisis de otras selecciones. Por el momento tenemos el de Brasil, Alemania, Italia, Francia, Argentina, España, Holanda, México, Chile, Perú y Colombia. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. Posterior a esa Copa del Mundo, Southgate fue confirmado al frente de la selección. Aquella campaña en suelo ruso había sido la mejor de la selección inglesa en los últimos 28 años, por lo que su permanencia nunca estuvo en duda. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Inglaterra se ubicó en el grupo A, más específicamente en el A4, compartido con España y Croacia. Producto de 2 victorias, un empate y una derrota, Inglaterra sumó 7 puntos, logrando el liderato del grupo y el cupo al Final Four. En aquella semifinal disputada en Portugal, le tocó enfrentar a la selección neerlandesa, con la cual cayeron 3-1. En el tiempo reglamentario, le sacaron empate a 1 con goles de Rashford y de Ligt. En tiempos extra, los neerlandeses hicieron 2 goles, de Walker en propia puerta y de Promes. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra derrotó a penaltis a Suiza después de un empate sin goles.
En las clasificatorias para la próxima Eurocopa, Inglaterra se ubicó en el grupo A compartido con República Checa, Kosovo, Bulgaria y Montenegro. Como de costumbre, Inglaterra consiguió el cupo directo al torneo gracias a su liderato de 21 puntos, producto de 7 victorias y una sola derrota. Según el sorteo ya realizado de ese torneo, próximo a disputarse en 2021, los ingleses estarán ubicados en el grupo D al lado de Croacia, República Checa y otro rival pendiente por definirse. En conclusión, la última década de la selección inglesa estuvo acorde a su historia. Siempre fue una selección a tener en cuenta en cada torneo donde participó, pero en ninguno fue capaz de ser gran protagonista. En 2010 no aprovechó esa gran generación de jugadores con la que contaba, cayendo de forma un poco injusta frente a la selección alemana. En 2012, la suerte de los penaltis frente a los italianos le negaron la posibilidad de seguir avanzando. En 2014 despidió de la peor manera posible a grandes jugadores de la época como Gerrard, Lampard y Rooney, cayendo en aquella primera fase frente a la selección uruguaya, italiana y costarricense. En 2016 no tuvo la jerarquía suficiente para derrotar a la sorpresiva Islandia y en 2018 hizo su mejor torneo de la década con una plantilla ya renovada, pero en semis cayó con otra gran revelación, la selección croata subcampeona de la competición. A pesar de esto, me parece que esta década que acabo de comenzar puede ser la de Inglaterra, donde por fin pueda romper esa sequía en la Copa del Mundo de más de 5 décadas, y en la que por fin gane una Eurocopa o al menos consiga llegar a una final. Nombres como los de Harry Kane, Marcus Rashford, Dele Alli, Alexander-Arnold, Raheem Sterling, Harry Maguire, Lingard y Sancho dan para pensar que al menos para la Eurocopa del 2021 y para el Mundial de Qatar 2022 podemos incluir a los ingleses en el grupo de los favoritos. A continuación, veamos la opinión de Luis Solís, uno de los miembros del canal en el nivel Balón de Oro. Su opinión es acerca de cómo ve a la selección inglesa de cara a la Euro del 2021 y al Mundial de Qatar. Recuerda que tú también puedes dar tu opinión uniéndote a la comunidad de miembros. A mi forma de ver la situación, yo creo que la selección inglesa podría llegar a ser de la selección sorpresa en la Eurocopa. Te voy a decir por qué. Se vio en la Copa del Mundo de Rusia. Realmente pocas personas llegaron a imaginar que iba a llegar a ser cuarto lugar por el rendimiento que había estado mostrando anteriormente en Copas del Mundo pasadas. Y con respecto a la Copa del Mundo de Qatar, yo siento que si la selección inglesa sigue llevando ese ritmo que ha estado teniendo y que logró pues darle ese cuarto lugar en el Mundial con jugadores de la talla de Jordan Pickford, Alexander-Arnold, Harry Kane, Marcus Rashford y demás, siento que podrían llegar a ser la sorpresa y pasar de un cuarto lugar a un puesto mucho más grande, porque son una selección que tienen para competir y para dar más de un cuarto lugar. En el acertijo del video pasado, la respuesta era David Beckham. Para el de hoy, les traigo este hecho por Miguel Ángel Rosas Ocampo, miembro del canal en el nivel Balón de Oro. Jugué con Del Piero e Inzaghi, pero no soy italiano. Jugué con Luis Figo y fui entrenado por Carlos Queiroz, pero no soy portugués. Fui nombrado mejor jugador extranjero del año en la Serie A. Anoté 5 goles en las 3 Copas del Mundo donde participé. ¿Quién soy? En la caja de comentarios, dinos cómo ves el presente de esta selección. ¿La ves campeona de la Eurocopa en 2021? ¿O hasta qué fase la ves avanzando? Lo mismo te pregunto para el Mundial de Qatar 2022. Abajo en el comentario fijado te dejo una entrevista que me hicieron mis amigos de Palabra de Gol referente a la selección Colombia. Por si deseas verla, ahí te la dejo. Amigos, gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo la lista de reproducción para que escojas el análisis similar a este de la selección que más te gusta. Te dejo también este botón para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y si te es posible, te invito también para que te hagas miembro del canal y disfrutes de los 10 beneficios que te harán protagonista del mismo. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.